Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es lo de la ósmosis, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos la solución 1 y la solución 2. ¿Sí o qué? La solución 1, mejor dicho, las dos soluciones tienen un litro de solución, no de agua ni de soluto, sino de solución. La solución es el soluto más más el solvente, ¿cierto? El soluto puede ser sal, no sé, y el solvente generalmente siempre es agua. Bueno, entonces tenemos la concentración primero del soluto, que son 6 partículas en 1000 mililitros, que es un litro. Y acá tenemos 2 partículas en 1000 mililitros, que es un litro de solución. Entonces acá en el denominador siempre va a ir la solución total, ¿cierto? Y vamos a ver la concentración del agua. En este caso serían 994 en un litro de solución o en 1000 mililitros. Y acá serían 998 en un litro de solución. ¿Por qué 994? Porque son 1000 mililitros que tiene la solución menos las 6 partículas que tiene esa solución. Y abajo serían 1000 mililitros menos 2 partículas que tiene la solución. De ahí sale esto. ¿Para qué se saca todos esos cálculos? Para poder entender que la concentración de soluto es diferente a la concentración de agua. Entonces, ¿dónde está más? El soluto está mucho más concentrado en este lado, ¿cierto? Miren que está 6 en 1000 mililitros y acá está menos concentrado. Pero el agua está más concentrada en este lado que en este. 998 en un litro de solución, 994 partículas de agua en un litro de solución. Entonces está más concentrado de este lado, ¿cierto? Por eso el movimiento del agua siguiendo el gradiente va a ser hacia este lado. Y ahí es donde sale el concepto de presión osmótica. La presión osmótica es la presión que vos tenés que hacer de este lado para evitar este movimiento del agua. Entonces, entre más presión osmótica tenga una solución, más movimiento de agua hacia ese lado donde la presión osmótica es mayor. ¿Sí o qué? Bueno, ahora bien, en este caso, la presión osmótica de esta solución 1 es mucho mayor que la presión osmótica de la solución 2, ¿cierto? Por eso el agua se va hacia este lado. Dentro de la presión osmótica está el concepto de osmolaridad. La osmolaridad es el número de partículas osmóticas en una solución. Las partículas osmóticas son, digamos, las partículas que tienden a generar ósmosis. Y la osmolaridad se la puede determinar por esta fórmula, que es molaridad por el número de partículas en las que se disocia ese soluto, ¿cierto? En las que se disocia. Y eso nos da como resultado osmoles. La molaridad, ¿qué es? La molaridad es moles por litro. Y el número de partículas, pues es un número, el número en el que se disocia. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que nos dieron ahora. Una mol de cloruro de sodio y una mol de glucosa. El cloruro de sodio se disocia en sodio más cloro. Y la glucosa no se disocia en nada, entonces pues se queda ahí sola como glucosa. Vamos a suponer que vamos a calcular la osmolaridad del cloruro de sodio. Entonces, una mol de cloruro de sodio por 2, que son las partículas en las que se disocia. Eso nos da 2 osmoles. ¿Sí o qué? Por ejemplo, en la clase nos pusieron un gráfico así, que tenía aquí, por ejemplo, no sé, una mol de
de NaCl y acá tenía una mol de glucosa. Entonces, sabiendo esto, pues tenemos acá dos partículas que son en las que se disocia y acá tenemos solo una. Por ende, acá tenemos dos osmoles y acá tenemos un osmol, ¿cierto? ¿A dónde va a ir el agua? Hacia acá. ¿Qué pasa? Bueno, entonces un litro, supongamos que acá hay un litro y aquí hay un litro. ¿Qué pasa? Que siempre va a seguir siendo una mol de NaCl y una mol de glucosa, ¿cierto? Y la osmolaridad como tal va a cambiar, sí, pero no por cuestión de que estas partículas se movieron, sino por el agua. Entonces, por ejemplo, se movió, no sé, se movieron 500 mililitros de agua hacia acá. Entonces, esta primera solución ya no quedó de 1 litro, sino de 1.5 litros. Y esta de acá quedó en 0.5 litros, ¿cierto? ¿Por qué va a cambiar la osmolaridad? Pues por esto. Como la molaridad es moles por el volumen, que en este caso son litros, pues entonces acá ya no tenemos una mol de cloruro de sodio en 1 litro como estaba acá inicialmente, sino que lo tenemos en 1.5 litros. Y ya no tenemos una mol de glucosa en 1 litro, sino una mol de glucosa en 0.5 litros. Entonces, por eso la osmolaridad cambia cuando el agua queda en equilibrio, ¿cierto? No sé si esa parte me la entendieron. O sea, es por cuestión de el agua que está cambiando todo eso. Y después está lo de tonicidad. Bueno, entonces, una solución puede ser isosmolar, hiperosmolar o hipo. Isosmótica, hiperosmótica o hiposmótica también pues se puede decir, ¿cierto? Isosmótica, que tiene igual osmolaridad en un lado y en el otro. Hiperosmótica, que tiene osmolaridad una solución más que la otra, entonces esa solución es hiperosmolar con respecto a la otra. Hiposmolar, cuando una solución tiene menos osmolaridad con respecto a otra. Bueno, después viene lo de tonicidad, ¿cierto? La tonicidad ya no es una comparación de dos soluciones, sino que es con respecto a el líquido que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso va a estar determinado por la concentración de solutos que tenga esta solución. Entonces tenemos tres tipos: isotónica, hipotónica e hipertónica. La isotónica va a tener la misma concentración de solutos que hay en el cuerpo, ¿cierto? La hipotónica va a tener menos concentración de solutos de la que hay en el cuerpo. Entonces ya no van a ser iguales, ¿cierto? Por eso estaría más concentrado el cuerpo. Y la hipertónica es que va a tener más concentración de solutos que los que hay en el cuerpo. Entonces, en esta no va a pasar nada si se la mete en el cuerpo, porque pues no va a salir agua de las células ni va a entrar agua a las células. En esta hipotónica, entonces, al entrar una solución hipotónica al cuerpo, lo que genera es que se concentren menos los solutos y las células pues van a quedar con más concentración. Por ende, va a entrar agua a las células. Y si entra agua a las células, pues se pueden reventar. En el hipertónico sería que va a generar que se aumente la concentración de solutos en el cuerpo y las células quede menos solutos. Por ende, el agua va a salir
hacia donde hay más solutos, ¿cierto? Esto como pues siguiendo como todo lo que les expliqué antes de la ósmosis. Y bueno, eso sería como los tres tipos de tonicidad. Y ya después tenemos lo del potencial de membrana. Potencial de membrana. El potencial de membrana es el potencial generado por las diferencias de cargas que hay en un lado y en el otro. Entonces, hay dos formas de sacar ese potencial de membrana, que sería el potencial de Nernst y por la fórmula de Goldman. Bueno, esta se la usa cuando solo tenemos un ion, ¿cierto? Y esta se la usa cuando hay varios iones. Entonces, esta es más menos 61 por el logaritmo de la concentración que hay dentro de la célula, al interior de la célula, sobre la concentración que hay al exterior de la célula, ¿cierto? Y esta de acá es menos 61 por el logaritmo que hay siguiendo la concentración de sodio intracelular sobre la concentración de sodio extracelular por la permeabilidad del sodio, ¿cierto? Esto se suma a la concentración de potasio intracelular por la concentración de potasio extracelular. Bueno, voy a poner esto acá abajo para que se pueda seguir. Bueno, por la concentración de potasio intracelular por la permeabilidad del potasio, ¿cierto? Y aquí cambia un poco porque se suma, en este caso, si tenemos en cuenta el sodio, el potasio y el cloro, ¿cierto? Y el cloro, que es negativo. Como el cloro es negativo, entonces aquí ya invertimos esto de acá. Entonces sería la concentración de cloro extracelular más la concentración de cloro intracelular. Se invierte porque es negativo. Aquí era intracelular y acá extracelular. Ahora es acá extracelular y acá intracelular. Por la permeabilidad del cloro, Y ya, generalmente esta ecuación es la que se usa pues porque en las células del cuerpo nunca va a haber solo un ion, sino que siempre hay varios. Entonces, eso sería como todo. Ahora, creo que habían unas gráficas que eran un poco complicadas como de entender. Lo de la difusión de, mejor dicho, supongamos que aquí tenemos sodio, pues cloruro de sodio. Ay, ¿cómo es eso? NaCl. Y acá, en este lado de la membrana, tenemos cloruro de potasio. ¿Sí o qué? Vamos a volver la membrana permeable solo al sodio. Entonces, lo que va a pasar es que el sodio va a empezar a pasar hacia este lado. ¿Por qué? Porque acá no hay sodio. Entonces, esto genera la difusión por química, ¿cierto? Entonces, químicamente acá no hay sodio, entonces el sodio va a pasar hacia donde no hay. Eso genera que acá se propaguen estas cargas positivas, porque como pasó el sodio que es positivo, pues vuelve más positivo este lado de la membrana y esto de acá queda negativo. Como esto de acá queda negativo y negativo se deja llevar por el positivo o el positivo atrae al negativo, lo que va a pasar es que se genera otra fuerza que es la fuerza eléctrica, porque el sodio está siendo atraído por estas cargas negativas. Va a llegar un punto en el que la fuerza química va a ser igual a la fuerza eléctrica y eso es lo que se llama como el equilibrio. Y ya, eso sería como todo.